Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos congregarnos aún con un poco de libertad religiosa. Sabemos que vendría este momento en el cual se acabaría tu mensaje y llegaría el momento en que el ser humano se olvidaría de su creador para seguir fábulas, como en la época de Noé. Señor, te rogamos que nos des esa fortaleza, esa luz que emana de tu Espíritu Santo, para que podamos discernir acerca de nuestra situación. Sabemos que las decisiones que tomemos tienen consecuencias eternas. Y te rogamos, Padre, que nos acompañes en esta tarde y que seas tú el que ministra, que no sea un ser humano el que habla. Por eso me escondo en la roca que es Cristo Jesús, para que tu Padre, a través de tu Hijo amado, puedas escudriñar este mensaje y los corazones de quienes lo reciben. Acompáñanos, Señor, bienvenido tu Espíritu Santo y tus santos ángeles. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo, para quien es la gloria por todos los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a cantar unos himnos para poner un poco más. Si quiere usar sonido. Creo que está bien, no sé, se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, si no vamos a ensordecernos. Bueno, para el audio sí, por favor, para el himno, que vamos a cantar los himnos que vamos a cantar ahorita, por favor, ahí sí vamos a requerir del audio. Necesito el cable del audio. ¿Lo tienen ahí? Terminal 3.5 medida. No. Entonces, ya estoy grabando. ¿no puedo pausa? No, ahí. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamarás sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las medinas puertas ya ábrense de
por esta noche, por favor. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos en los cuales tú nos instruyes. Entregamos nuestra voluntad para que tu Espíritu Santo pueda escudriñarnos, para que tú puedas registrar en nuestras mentes y en nuestros corazones que tú estás presente en nuestras vidas. Que la única razón por que estamos aquí presentes es porque te amamos y te reconocemos como nuestro único Dios verdadero, el Dios de Israel, creador de todo el universo. Señor, te rogamos, nos acompañes en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Te lo imploramos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo, para quien es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a leer, por favor, en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Palabra de Jehová. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Pero ¿será que al pueblo realmente le faltó? ¿Qué sigue diciendo el contexto? Porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Llegaría el momento en que el pueblo de Dios, que profesa seguir a Dios, que profesa guardar los mandamientos de Dios, se olvidaría de la ley de su Dios. Por si alguno tiene dudas, en estos momentos vamos a hacer un pequeño análisis para ver si es cierto o no. Cuando nosotros nos integramos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo hicimos con la convicción de que aceptábamos a Cristo como nuestro único Salvador, que aceptábamos los 10 mandamientos, entre ellos el sábado como sello del Dios vivo, y también que aceptábamos esperar a Jesús por segunda vez. Adventista significa que esperan el segundo advenimiento del séptimo día, porque guardan el sábado santo, señal entre el pueblo de Dios y Dios. Pero ¿será que eso es suficiente? Cuando nosotros entramos en esta generación, ya no se conocían los pilares. Nos habían dado 28 creencias. Nos dieron un manual escrito por hombres, inspirado por hombres, que se cambia cada vez que les conviene a los hombres. Comenzaron a enseñarnos que teníamos que depender de un pastor. Así que si no había pastor y no había templo, no había un sistema legalista, no era iglesia. Eso fue lo que nos enseñaron. Llegaría el momento en que Dios volvería a amonestar a su pueblo. El juicio se está llevando a cabo. Nuestro principio fundamental está en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y el santuario sería purificado. Pero ¿cuál es el fundamento de tu fe? Hoy en día le preguntas a un cristiano cuál es el fundamento de tu fe y muy pocos pueden contestar con la Biblia, con un escrito está. Muy pocos. Tú le preguntas a un adventista cuál es el fundamento de tu fe, seguramente va a decir el sábado. Algunos van a decir, bueno, Cristo es mi fundamento. Claro que Cristo es nuestro fundamento, pero hay una secuencia en hechos históricos. ¿Qué te define o qué te identifica como hijo de Dios? Porque no todos somos hijos de Dios. Perdón si duelen estas palabras, pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Vamos a que la Biblia nos enseñe. Si le preguntara yo, levanten las manos todos los que creen que somos hijos de Dios, yo estoy seguro que la mayoría levantaría la mano. Pero no todos somos hijos de Dios. Ahora vamos a ver si realmente somos hijos de Dios.
Primera de Juan, el capítulo favorito para poder definir quiénes realmente son los hijos de Dios, porque nos dijeron que nosotros éramos los hijos de Dios. Vamos a ver qué dicen las escrituras en esta característica. Dice Primera de Juan capítulo 3, vamos al versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La gente hoy en día se olvidó qué significa pecado. ¿Cuál es el concepto de pecado? Si no entiendo el concepto de pecado, pues ¿de qué me voy a arrepentir? Por eso todas las religiones que dicen ser cristianas no sienten arrepentimiento. Pero Cristo fue muy enfático, muy claro, que este evangelio era el evangelio del arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús y vino a proclamar ese mismo mensaje diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Así que, si yo no conozco el concepto de pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Hoy en día nadie habla del pecado. Nadie quiere hablar del pecado para no ofender a los demás miembros de la iglesia. ¿Qué tal si se ofenden y dejan de diezmar? ¿Qué tal si se ofenden y ya no quieren volver? Por eso dice: pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Si la mayoría de los evangélicos ya clavó la ley en la cruz, cuando la ley está vigente. Pablo dice en Romanos 7: yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley. Confirma en Romanos 3 y dice: confirmamos la ley, porque la ley es santa, pura y buena. Lo que pasa es que la gente no entendió el concepto de ley moral. Estaba la ley ceremonial, y la ley ceremonial fue escrita por Moisés. A eso es lo que llaman la ley mosaica. Sus ritos se llevaban a cabo los más importantes días, eran llamados sábados, Shabbat, así cayera el miércoles, el martes, el jueves. Eran llamados Shabbats, días de reposo. Pero no se referían al sábado semanal. El sábado semanal es el aniversario de la creación. Y Dios indica en el cuarto mandamiento de Éxodo 20, dice que Él es el creador del universo. Y señala a su pueblo en Ezequiel 20, versículo 2 y versículo 20, para que sepan que yo soy su Dios, el que los santifica. Así que Dios distingue a un pueblo. No todos son sus hijos. Sigue diciendo el versículo 5: ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca es del diablo. El que peca está bajo la ley, porque la ley reclama su vida, porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero entonces pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los mandamientos, los 10 mandamientos son ley moral, principio moral de Dios. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. ¿Se acuerdan la simiente que le dijo a Adán y a Eva? Que de ellos sacaría una simiente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que esté practicando pecado es hijo del diablo. Y pecado son los defectos del carácter, dice la sierva del Señor en palabras de vida del gran maestro. Entonces, ¿seremos todos hijos de Dios? No. No. Para ello, tenemos una confirmación. Vamos a Santiago 2, Santiago 4. Santiago 4. Dice así, palabra de Jehová. Santiago 4, versículo 6. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues, ¿a quién? A Dios, el que aborrece el pecado. A Dios. Resistid al diablo
y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, aquellos que tienen doble personalidad. Aquellos que dentro de la familia no pecan, pero fuera de la familia y andan por otro lado, pecan a cada rato. Por eso dice aquellos de doble ánimo, los que llevan doble vida, doble personalidad. Pecadores, dice, limpiad las manos. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué esta iglesia no es musical? ¿Ya ven que hay religiones musicales? Que se la pasan todo el tiempo, alabaré, 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 y se la pasan todo el rato y van, aleluya, 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 Jehová, y todo, cantando, entran cantando, salen cantando. Porque no entienden el mensaje del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae contrición del corazón. Porque un corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar. Aquellos que aborrecen el pecado, sus vidas están tristes. ¿Por qué? Porque claman a Dios, angustiados como la angustia de Jacob. Señor, perdóname, Señor, perdona mis pecados. Ese es el mayor milagro que pueda recibir el ser humano. Muchos creen que un milagro es un milagro de sanidad, o que me ayude a tener dinero, o que me saque de un problema. Ese no es el gran milagro. El gran milagro es que nos perdona los pecados, pero no para seguirlos cometiendo. Por eso dice, someteos a Dios. Por eso dice Primera de Juan, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para desaparecer las obras del diablo. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, tenemos que ser semejantes a Él, pero no en lo físico, sino en lo espiritual. No hay nada que aborrezca tanto a Dios como el pecado. Y si el pecador no se aparta del pecado, la presencia de Dios es fuego consumidor y lo va a destruir. Cristo no cambia el carácter cuando venga a las nubes de los cielos. Sigue diciendo el versículo 10, humillaos ante el Señor, y Él es el que nos va a ensalzar, hasta que nos seamos quebrantados sobre la roca que es Cristo. Hasta que reconozcamos que nuestro yo es inmundicia. Hasta que dejemos de agradarnos a nosotros mismos. Satanás se agradó a sí mismo y quiso la adoración. Y ese fue el pecado de Lucifer, la rebeldía. Dios nos advierte. Pero si no me quiero apartar del mal, ¿qué va a pasar? Vamos a Salmos, capítulo 7. Para los que no se quieren apartar, para aquellos que no aborrecen el pecado como Cristo lo aborreció. Salmo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo. Y Dios está airado todos los días contra el impío, contra el pecador. Oigan esto, todos los días Dios está airado contra el pecador. Si no se convirtiere, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Aquí nadie te va a obligar a convertirte a Cristo. Solo sabemos que hay dos consecuencias. Los que siguen acariciando el pecado serán destruidos. Pero los que aman la justicia de Cristo abandonando el pecado, entonces Dios les promete vida eterna. Vamos a Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice así, palabra de Jehová: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Dónde habita Dios? ¿En este templo? No, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el Señor que el que lo destruye, Él también lo destruirá. Aquellos que le echan alcohol, aquellos que le echan azúcar, aquellos que le echan grasas, aquellos que le echan carnes, pronto van a terminar en un hospital. ¿Y de qué le va a servir a Dios un cuerpo enfermo? Si todo el tiempo se la pasó violando. ¿Qué dice el 6º mandamiento? No matarás. No matarás. Y la persona que está destruyendo su templo está violando el 6º mandamiento, automatándose. Y el Señor dice: el que destruya mi templo, yo también le destruiré en aquel día. Y hoy en día el pueblo ha rechazado la reforma pro salud. Dice Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Tenemos algún problema en saber que Israel somos nosotros? No, ¿verdad? Pablo dice que no es judío el que nace en Israel, sino el que lo es por el Espíritu. Así que nosotros somos Israel. Este versículo es para nosotros. Después los hijos, dice, del pueblo de Dios que guarda los mandamientos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a sus ídolos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto de idolatría. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. ¿Cuáles son los dioses de los pueblos que están alrededores? Las mismas tradiciones y costumbres. Cuando el pueblo de Dios se mezcla con Babilonia, comienza a practicar las mismas costumbres, comen igual, visten igual, viven igual, hablan igual, solo que unos van en domingo, otros van en sábado a su templo, pero todo lo demás, los ves en la calle, son lo mismo. No puedes distinguir al pueblo de Dios ya. Guardan las fiestas paganas, el día de la madre, el día del niño, el día del padre, la Navidad. Todas esas fiestas paganas son las fiestas de los pueblos de los dioses paganos de alrededor. Por eso Dios sacó a Abraham de Babilonia, porque su padre Taré ya estaba adorando ídolos. Y parece ser que el ser humano no quería volver a casa, no quería cumplir la promesa de Dios. Así que Dios le pidió a Abraham: sal de ahí, hijo, sal de ahí, porque estos ya están en idolatría. Cada vez que el pueblo de Dios se metía a Babilonia, o a Egipto, o a Medo-Persia, o era controlado por los griegos, por rebeldes, comenzaban a practicar las tradiciones y costumbres de esos dioses paganos. Y hoy en día el pueblo de Dios se encuentra sumido en la misma miseria. Y cuando un pueblo de Dios se aparta de la instrucción que Dios le dio, Dios los abandona. Dios no puede trabajar con apóstatas. Un apóstata es aquel que conoció la luz, que conoció la verdad presente, pero luego se apartó, se enfrió su corazón. Por eso el mensaje a la Odisea que vamos a estar viendo toda esta semana, que muchos están rechazando el mensaje a la Odisea. Por eso debemos entender bien claro dónde estamos parados en la profecía. Nosotros debemos ser un pueblo distinguido, un pueblo peculiar, un pueblo especial, pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, llama Dios a su pueblo. Pero el pueblo que Dios llama de esta manera, ese pueblo no está cumpliendo con la santidad que exige Dios. Dice: los cuales adoraron y provocaron a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió contra el pueblo de Dios el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Muchos creen que por pertenecer al pueblo de Dios ya están salvos.
Y ese es un gran peligro. ¿Se acuerdan del rey Balac, rey de los moabitas? Trajo a Balaam, un ex profeta de Dios, y le dijo: maldíceme este pueblo. Yo sé que lo que tú dices es verdadero. Maldíceme este pueblo hebreo. Y Balaam dijo: no puedo maldecir un pueblo que Dios bendice. No puedo. No puedo. Y por más intentos que le hizo, no puedo maldecir al pueblo de Dios. Entonces le dio la fórmula a Balac y le dijo: ¿quieres destruir a estos hebreos? Hazlos pecar contra Dios y Dios los abandona y son tuyos. Esa es la única, es la clave. Dios no puede trabajar con traidores. No puede. Dios no tiene ninguna obligación. Si uno le falla, se va y se busca a otros. Por eso le dijo a Elías: que tú no sabes que tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, que son mi pueblo. Y Elías no sabía. Dios tiene un pequeño remanente siempre. Este mensaje no crean que es popular. Si pusiéramos un letrero allá afuera, una lona que dijera: vamos a practicar milagros, y vengan aquí todos los que quieren sanar. El día de mañana vamos a empezar desde las 9 de la mañana. Estoy seguro que muchos abandonarían sus trabajos. Estoy seguro que muchos abandonarían sus deberes. Estoy seguro que muchos incluso no irían a recoger su ayuda del gobierno, con tal de venir a un milagro para encontrar a Dios. ¿Y quién se va a encontrar ahí? A Lucifer vestido de ángel de luz, porque están buscando a Dios por un milagro y que han perdido de vista a Dios, cuando el mayor milagro es cuando uno se arrepiente de sus pecados y cuando Dios los perdona. Ese es el mayor milagro, pero no lo hemos podido agradecer. Este mensaje no es popular. Desde la creación, desde que nuestros padres fueron expulsados del Edén, vino el diluvio y solo se salvaron 8, y la mayor parte del mundo se perdió porque estaban cometiendo los mismos pecados de hoy: la violencia, el robo, el adulterio, la borrachera, la idolatría. Estaban tan metidos en todo eso que olvidaron a su Creador. Y Dios dijo: no va a contender mi alma mucho tiempo. 120 años les dio y le dijo a Noé. Y así fue. Y luego, ¿qué pasó después? Siempre que el pueblo pecaba, Dios lo abandonaba, y por eso eran castigados por los impíos. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas que muchas veces Dios recurre a los paganos para darle una lección al pueblo de Dios, para darles un castigo al pueblo de Dios por rebelde. La prueba de ello está que fueron esclavos en Babilonia, en Egipto, en Medo-Persia, en Grecia, en Roma, y pagaban impuestos y estaban sometidos por los imperios paganos. ¿Por qué? Por rebeldes. Y Dios utilizó esos imperios para castigar al pueblo de Dios por rebelde. Y aún así muchos murieron en la rebeldía y no se humillaron ante Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto? Cuando empezó este movimiento en 1844, cuando Dios llamó al movimiento adventista del séptimo día después del gran chasco, les dio 7 pilares, 7 número de perfección, pero así se fueron olvidando. ¿Por qué decimos que esta generación no conoce a Dios? ¿Por qué esta generación no conoce el santuario? Si le preguntas a uno adventista de hoy, ¿cuál es el santuario? ¿Quién sabe con qué se come? Te va a decir. No sé. Oye, ¿conoces el plan de redención? ¿Cuál es el plan de redención? ¿Y cuál es el de salvación? Nada, yo solo sé que soy miembro de iglesia y que ya soy salvo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les enseñaron a esta generación. Eso nos enseñaron a nosotros también. Un gran error. Cuando antes de que se bautizara a alguien que fuera aceptado por la iglesia, tenía que conocer la doctrina. Toda la doctrina. Me acuerdo que en la sociedad de jóvenes hacíamos ese tipo de prácticas, de ejercicios. A ver quién va a exponer 1260 de los tiempos de Daniel. ¿Quién expone 2300? ¿Quién expone el santuario mismo? Y los jóvenes todos se levantaban y exponían. Y hoy en día, ¿qué pasó con esta generación? Se convirtieron en miembros de iglesia.
¿Saben que Cristo no se va a llevar al cielo miembros de iglesia? Porque Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a humillarse al yo, a rendirse ante Cristo, a negarse a sí mismos, a cargar su cruz, a padecer por Cristo e ir a las naciones y llevar el evangelio como Pablo, como Pedro y como Juan. Dios no llamó nada más a 12. Dios llamó a muchos, pero pocos fueron los que escucharon. Y solamente Dios rescató a 12. Uno le falló y lo volvieron a reponer. Y luego Pablo sale ante los gentiles a predicarles al nuevo mundo las buenas nuevas de salvación a través del evangelio del arrepentimiento. Y así fue. El objetivo era que fueran formando grupos pequeños. Y que una vez que se formaba un grupo pequeño, ya conocían la ley de Dios. Entonces esos que ya lo conocían tenían que moverse para formar otros grupos, y estos otros y aquellos otros. Pero nunca la Biblia dice que no vayamos a sentar en un templo y vernos las mismas caras sábado con sábado, o todas las semanas, o todos los años. Hicimos lo mismo que los fariseos. Los fariseos se rodearon de murallas y dijeron: la salvación nomás es para nosotros, todos los gentiles son perros. Así le llamaban a los gentiles, perros inmundos. Por eso Pedro no le quiso predicar a Cornelio luego, hasta que Dios habló con él a través del manto de los animales enredados ahí. Le dijo: mata tu orgullo, come, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ella lo entendió. Así que, pero nosotros ¿qué hicimos? ¿Desde cuándo perdimos de vista a Cristo? ¿Dónde dice la palabra de Dios que Cristo me dijo que me convierta en miembro de iglesia y que me vaya a sentar al templo todos los sábados o 2 veces, 3 veces a la semana? Esa tradición es católica. Perdón si ofendo a mis hermanos católicos, no es mi intención ofenderlos. Ellos también están engañados, porque les han inculcado esa doctrina. El pueblo de Dios dice la Biblia aquí, y el Espíritu de Profecía, que Dios tiene gran pueblo en la iglesia católica. Y si lo creo, y en otras religiones, y si lo creo, cuando suena la campana, 5 o 6 de la mañana, los católicos ya están ahí. ¿Son los que nos van a quitar las coronas? ¿Tampoco no? Suena la campana, ya están los católicos. El servicio de las 8, suena la campana, ahí está el otro grupo. Hay personas que se avientan hasta 3 viajecitos a la iglesia. Y lunes, y martes, y miércoles. El domingo no se diga. El domingo de Eucaristía. Y sabes, cuando entras al templo católico, no escuchas ruidos. Es solemne. Hasta me da celos. Me da celo de Dios. Cuando nuestras congregaciones están llenas de ruidos y de desorden. Porque no aprendieron a educar a sus niños, y no aprendieron a educar tampoco, ni los mismos adultos saben el orden, ni la reverencia. Y hay un montón de ruido. Y yo creo que muchos católicos, cuando escuchen esta verdad, el mensaje de los 3 ángeles, se van a convertir. Pero por culpa nuestra, por estar sentados en el templo sábado con sábado, ellos no saben nada. Y Dios nos va a reclamar su sangre. Dios nos va a reclamar. Porque vamos a ser juzgados por nuestros conocimientos. ¿Qué hiciste con los dones que Dios te dio? ¿Te fuiste a sentar al templo todos los días? ¿Y saben? El católico, cuando llegas a su casa, muchos tienen un altar grandísimo, un crucifijo, a lo mejor a la guadalupana, a lo mejor San Judas, no sé. Pero el pueblo de Dios no tiene una mesita donde tenga un altar donde caiga todas las mañanas y todas las noches en oración. Ahora entiendo por qué Dios dice que tiene gran pueblo en la iglesia católica. Solo que ellos adoran a Dios de la manera que Dios no lo estableció, porque no guardan los mandamientos de Dios y no tienen la fe de Jesús. Pero en cuanto sepan este testimonio, ellos tendrán que tomar una decisión por Cristo, su Salvador. Y entonces son los que nos van a arrebatar las coronas, porque nosotros sábado con sábado nos la pasamos sentados en los templos. ¿Cómo pues vamos a predicar a Cristo? Si los mismos vecinos dicen: pues está igual, tiene pleito con nosotros, dice que es adventista, no nos habla. El otro día sus hijos nos estaban tirando piedras y dicen que son adventistas. Van y hacen travesuras con los vecinos y le pegan a los niños de los vecinos.
Y los padres no dicen nada. Oh, Dios tiene controversia con su pueblo, porque ellos se creen salvos, se creen seguros. Oh, hermanos, Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Si alguien me puede corregir con una la ley o el testimonio, se lo acepto. Pero aquí no dice miembros de iglesia. Aquí dice discípulos. Dios dio potestad y les dijo, vayan y hagan discípulos. Y cuando dice vayan, se refiere a muévanse, estén en constante movimiento. Cuando alguien que conoce la ley de Dios no tiene por qué estar sentado en el mismo templo sábado con sábado. No, tiene que ir a abrir nuevos campos. Y nos enseñaron nada más a reunirnos nomás los sábados. ¿A poco solamente los sábados puedo buscar a Cristo? No, el católico lo busca más tiempo que nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo todos los días, cada instante. Estar en oración. Cristo no se va a llevar extraños. Aquellos que pocas veces oraban, nomás para darle gracias por el alimento, porque ya van a dormir. Y durante todo el día no se acuerdan de Cristo. Platican más con su vecino, platican más con su prójimo, platican más por el teléfono que con lo que pueden platicar con Dios. Porque con Dios no tienen nada que decirle, porque ni le conocen. ¿Cómo van a platicar con alguien que no conocen? Ah, pero nos sentimos el pueblo de Dios. Así estaba Nicodemo. Así estaban los fariseos. Esta generación no conoce el mensaje de los 3 ángeles. Pídele a un adventista que te explique el concepto espiritual del mensaje de los 3 ángeles, uno por uno. Cuando mucho te lo va a leer y ya, pero no lo sabe explicar, porque no lo conoce. No conoce el fundamento de su fe. No se les enseñó la santa ley de Dios, ni cómo defenderla como el sello del Dios vivo. No saben defender. Cuando les preguntan a unos evangélicos, oye, tú dices que el sábado es el sello del Dios vivo, y lo llevan a Efesios 1:12. Efesios, miren lo que dice Efesios. Efesios 1:13, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué fueron sellados? Por el Espíritu Santo. ¿No que el sábado? ¿No que el sábado? Y ahí los tumbas. No pueden dar un estudio bíblico, porque se les enseñó nomás a depender de su pastor. Se les enseñó la dependencia de un hombre. Maldito aquel que confía en corazón de hombre. A ver, explícame entonces que el sábado es el sello de Dios. Y ahí acabas un adventista, lo haces añicos. Y capaz que hasta lo haces titubear. Oye, ¿de veras, verdad? Entonces todo el tiempo he pensado que el sábado es el sello de Dios, pero no, ¿verdad? No. Y pum, le cambian la religión. Sí, eso está pasando. El adventista no conoce su fundamento. Se olvidaron de hacer un culto familiar. Había un servicio, un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde en el santuario terrenal. Esto tendría que convertirse en un servicio familiar en la mañana, con la familia. Antes de irse a los papás al trabajo, tendría que congregar a los niños y corregirlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero no hay culto familiar en las mañanas. No hay culto familiar en las noches, cuando se van a acostar, como si nada, cada quien le da por su lado. ¿Y saben qué dice el Señor en la palabra de Dios? Dice que los mismos perritos conocen a sus amos. Cuando lo ven llegar, cuando escuchan que ya viene el amo, ladran, mueven la cola y dicen, ahí está mi amo. Y dice, y la asna conoce a su amo también. Hasta los chivos y los borregos conocen a su amo. Pero dice, mi pueblo
no conoce a su Dios. ¿Cuándo has leído la carta que Dios te envió? Se llama Santa Biblia. Y nos sentimos cristianos. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Señor, no sabía leer. ¿Sabían ustedes que ya está en audio? Ya puedes bajar de internet. En audio. Hasta en tu idioma. Ya está. ¿Pero nos interesa? No, es muy aburrido eso. Espérate que venga una tribulación. Que suelte Dios, permita Dios un terremoto, una calamidad. Y vas a ver si no clamamos a Dios. Porque el pueblo cuando está en la comodidad no busca a Dios. Se olvidaron del espíritu de profecía. ¿Cuántos libros del espíritu de profecía tenemos en casa? Si acaso uno o dos. Pues ¿cómo pues vas a entender tu fundamento? Nada más te bautizaron porque, pues por un sentimiento. Eso fue todo. O porque tus padres te lo inculcaron. La religión no se hereda, se nace. El Evangelio de Cristo se nace. Así que muchos la heredaron, pero son tradiciones y costumbres. No conocen el templo de Dios. Se olvidaron de los milagros de Dios y cómo adorar. Se olvidaron de la reforma pro salud. Y dice la hermana Way, consejos sobre el régimen alimenticio, que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Y que quien viola las leyes de salud es como si violara los mandamientos de Dios. ¿Y sabían ustedes que el comer carne ya terminó? ¿Ya caducó? En 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, ¿qué estaba ahí? La ley, la vara de Aarón y el maná. ¿Qué significa el maná? El alimento del pueblo de Dios. El ayuno. Adiós animales limpios, de Levíticos 11, ya no más animales limpios, ya no más gallina, ya no más pescado con escamas, ya no más chivo, ya no más cordero, ya no más vaca, ya no más. Porque Dios está preparando un pueblo que va al cielo y allá no hay animales muertos. Allá no se le va a quitar la vida a un animal para satisfacer el apetito de un transgresor de la ley. Allá no. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿qué le dio? Maná. Eso representa para nosotros lo mismo, porque lo iba a poner en una tierra, la Canaán prometida. Y a nosotros nos lleva a la Canaán celestial y nos da el mismo maná. En 1844 el maná empezó, la reforma pro salud, no más animales muertos. Eso está matando a la gente. Investiguen los priones. Estos son los que provocan el cáncer. Estos son los que provocan los tumores en el cuerpo. Por eso la gente se está muriendo de diabetes. Y Dios dijo, si fueres fiel, no te dejaré caer las plagas que cayeron en Egipto, si fueres fiel. Pero el pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Dios, clamaban por las ollas de Egipto, se acordaban del borrego, se acordaban de la vaca, se acordaban del chivo, se acordaban de la gallinita rostizada con papitas, se acordaban, Señor, danos carne. ¿O qué? Nos sacaste de Egipto porque no hay suficientes tumbas. Queremos carne. Y Dios lloró y le dio mucha tristeza a su pueblo rebelde. E hizo llover codornices, hasta se le salía por la nariz. Ese pueblo no entró por carnívoros, porque la gente que está violando las leyes de salud no puede discernir, no va a recibir luz. Por eso el profeta dice, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Los animales, los alimentos de carnes muertas están matando al pueblo de Dios, lo están entorpeciendo su mente para que no pueda discernir. Ahora a lo malo le llaman bueno y el pecado es algo común. La gente miente y no siente remordimiento por mentir. Le llaman mentirita buena o mentirita blanca y la gente miente al hablar. El mentiroso no entra al reino de los cielos. La gente comete cualquier pecado porque no tienen ya conciencia despierta.
porque Dios permite un espíritu del error para que crean lo que más les conviene y Dios los abandona. Levíticos 11, de animales muertos, ya acabó, ya caducó en 1844, hermanos, investíguenlo por favor. No seamos rebeldes, murmurar contra Dios es pecado, y el que trajo esa dieta fue el Altísimo, y el mismo que habló a Daniel y que habló a Jeremías es el mismo que habló a Elena de White. No podemos ponernos a decidir si era profeta menor o mayor, quítate eso de la mente. No se trata de a quién habló, sino quién habló. ¿Quién fue el que habló? Esta generación, los padres no explicaron a sus hijos la justificación por la fe, ni siquiera el significado de pecado. Esta generación no les prepararon para la crisis final ni las trampas del enemigo y cómo depender de Dios. Cuando los niños tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a lo misterioso. ¿Por qué tienen miedo? Porque los padres no les inculcaron la palabra de Dios, se la pasan mucho tiempo en la televisión, se la pasan mucho tiempo en la ociosidad. Ante los niños valdenses se sabían los mandamientos de Dios de memoria. Ante los niños valdenses podrían rechazar la comida chatarra. Dice la sierva del Señor que los valdenses, los niños les enseñaron ni siquiera a aceptar un chocolate. Ahora tú verás a un niño, invítale un chocolate a ver si te lo rechazan. ¿Por qué? Porque de esa manera no podían entregar al pueblo de Dios. Y hemos visto niños que cuando les ofreces una comida chatarra en su bolsita, ellos dicen, no, gracias. Hemos visto niños que están en este mensaje. Y muchos se están quedando atrás porque sus padres los están matando. Les están dando azúcar. Y el azúcar es una droga que los está preparando para que sean alcohólicos. Por eso todo el mundo es alcohólico. Porque les dieron azúcar desde niños. Y eso se fermenta en el estómago, se vuelve alcohol. Y al rato preparan la siguiente droga, la marihuana, el alcohol, la cocaína. Por eso los niños son hiperactivos y no los puedes controlar. Porque desde la mañana le dan su veneno de azúcar, su dosis de droga de azúcar. Y eso está provocando tumores. Eso está provocando la diabetes. Niños que ya nacen con diabetes. Porque los padres así les enseñaron desde el vientre. Cuando Dios tiene un proyecto, les asigna también la dieta. ¿Se acuerdan de Sansón? La mamá de Sansón le dijo a Dios que debía llevar la reforma pro salud. La mamá de Juan el Bautista, desde el vientre. Desde el vientre empieza la reforma pro salud. La educación del niño empieza antes de que sea engendrado. Los niños no son de ustedes. Son prestados y Dios les va a pedir cuentas. Y son niños que no conocen la ley de Dios. Son niños que no tienen el temor a Jehová. No conocen, no saben ni orar. Yo espero, hermanos, que no tomen esto como un regaño, sino como una amonestación. Porque el pueblo, cuando Dios ama a un pueblo, lo amonesta, lo reprende. Si no lo amara, no nos amonestaría, si no nos amara. Si no amas a tu hijo, no lo amonestes, déjalo que haga lo que quiere y dale todo lo que te pida. Y vas a ver que lo estás convirtiendo en un criminal el día de mañana. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Las fallas y los errores del antiguo Israel no son tan gravosas a la vista de Dios como lo son los pecados del pueblo de Dios en esta época. La luz se ha incrementado de época en época y las generaciones que siguen tienen el ejemplo de seguir las siguientes generaciones. ¿Cuáles son los pilares? Nos dijeron que eran 28 creencias. Y muy pocos conocen los pilares. Muy pocos. Están en Eventos de los Últimos Días, en la página 46. Y dice aquí el espíritu de profecía, que en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió nuestros asombrados ojos. Primer pilar, la purificación del santuario. Hecho que sucede en el cielo y que tiene decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra. El mensaje de los 3 ángeles. Segundo pilar, presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, la 7ª trompeta de Apocalipsis 11 del 15 al 19, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su santa ley de Éxodo 20, la luz del sábado, versículo 8.
brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, y que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Es uno de los antiguos pilares, de los antiguos hitos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. ¿Y qué nos dieron? 28 creencias. Cuando nosotros entramos a este movimiento ya estaba cambiado. De hecho, ya no era movimiento, era estancamiento. Nos convirtieron en miembros de iglesias en vez de discípulos. Nos enseñaron a depender del pastor en vez de Jehová es mi pastor. Nos engañaron. Nos han engañado. Pero un día no podrás decir no supe la verdad, porque Dios al pueblo que ama le envía amonestación y le envía centinelas para avisarles del peligro. Y un día no podrán decir, Señor, yo no supe. En una escena que pasó ante mí, dice la hermana White, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tanto fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. ¿Les sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se enseñan teorías seductoras de tal forma que no les reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Pero violando las leyes de salud no podremos tener un discernimiento espiritual. Se eliminó el santuario. Los adventistas de hoy, esta generación no conoce el santuario. No saben, los volvieron católicos. Los volvieron católicos sabáticos. Esa es la verdad. Los volvieron, aquellos dependen del cura y los de acá dependieron del pastor. Aquellos tienen su templo, van los domingos, estos van los sábados, nada más cambia el día. Aquellos son carnívoros, estos también. Aquellos visten como el mundo, piensan como el mundo, van a las fiestas, celebran las mismas fiestas del mundo, estos también. Sus hijos van a las iglesias del mundo que hoy están enseñando catecismo y homosexualidad, y este grupo también. ¿Se dan cuenta? No volvieron católicos. Se eliminó la expiación. ¿Sabían ustedes que la conferencia general, los líderes, en 1957, eliminaron la expiación? En 1957, dos ecuménicos evangélicos, Barnhouse y Walter Martin, tentaron a los líderes para cambiar su postura doctrinal. Y les dijeron, ustedes dicen que la expiación se está llevando a cabo en el cielo. ¿Sí? Dijeron, no, la expiación se llevó a cabo en la cruz. Ahí se llevó a cabo el sacrificio expiatorio y Dios completó todo. Lo que está haciendo allá en el cielo es un proceso. Ahora, los adventistas corporativos que pertenecen a la organización creen en esto. Y lo está en las 28 creencias, y también lo van a encontrar en las guías de estudio, donde dicen que la expiación se llevó a cabo en la cruz. Y eso no es correcto. Por eso dice la hermana West, se eliminó la expiación. Al eliminar la expiación, entonces tú ya puedes justificar el pecado y ya no tienes intercesor ante el Padre. Y también, ¿qué otra cosa hicieron ellos? Cambiaron la naturaleza de Cristo. Cristo tuvo naturaleza humana y divina. Eso dice la Biblia. Y que fue tentado como nosotros. Por eso se convirtió en el mejor ejemplo de nosotros, apartado del pecado. Él tenía hambre, él tenía sed, tenía dolor, igual que nosotros. Y fue tentado, pero no cayó. Por eso se convirtió en el mejor ejemplo. Y ahora dice la organización que Cristo tuvo naturaleza divina, por eso no pecó. Que estaba predestinado a no pecar, pero que tú y yo somos pecadores y que no podemos evitar el pecado. Por lo tanto, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso le dijo la serpiente a Eva. Desobedece a Dios, peca contra Dios y serás Dios. Serás como Dios. Esa es la inmortalidad del alma, el séptimo pilar. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía, miren, apostasía es los apóstatas, son los que se apartan de la verdad, los que perdieron el rumbo, se arrepientan y se conviertan, comerán del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien,
si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál es la plataforma? Los 7 pilares que acabamos de ver, que todo adventista se los debe de saber. Y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Entonces, si no se humilla, si no reconoce su problema de pecado, si no clama a Dios por el perdón de los pecados, no va a poder sanar. No va a poder sanar. Ellos vivieron la apostasía alfa cuando el doctor Kellogg trajo el panteísmo, el espiritismo a la iglesia. Y ahora, dice la omega, que nos corresponde a nuestra época, dice, es de una naturaleza asombrosísima. Y dice que lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, y si fuera posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se van a hipnotizar las mentes. Satanás estará hipnotizando al pueblo de Dios para que no despierte, para que no salga a ganar almas, para que no sienta el mensaje de la Odisea de arrepiéntete porque dices que eres rico y que te has enriquecido y que nada tiene necesidad. Déjame decirte que para mí eres un ciego, cuitado, pobre, desnudo, miserable, dice. Y viene el consejo. Pero el adventista de hoy dice, no tiene necesidad de arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? Si ya sabe que el papado es la bestia, ya sabe que el dragón es el enemigo, ya sabe que viene la marca de la bestia, ya lo sabe todo, dicen ellos. ¿Pero de qué se van a arrepentir? ¿Saben que este libro, que fue lo escribió un jesuita, allá por los 1800, las llaves de esta sangre, 1900, miren lo que dice aquí. Habla de los adventistas. Dice su interés en sus... Vamos a empezar aquí. Cada uno de ellos tiene una posición profundamente arraigada que equivale a una enemistad fomentada contra todo lo que representa Juan Pablo II, como eclesiástico, como geopolítico. En su muy evidente globalismo, uno no puede detectar ni siquiera las líneas básicas de un pensamiento geopolítico, poniendo sus principales esperanzas de la victoria en la llegada de algún particular día del Señor. Y carentes de toda experiencia viva de la acción geopolítica, son globalistas en su perspectiva, pero no entran a la contienda georreligiosa. Su interés por Juan Pablo radica en el elemento de oposición a él que ellos presentan. Esa oposición es obvia entre los minimalistas no cristianos, especialmente como los mormones. Los cristianos científicos niegan el dogma central del cristianismo de Juan Pablo, es decir, la divinidad de Jesús. Entre minimalistas cristianos, la oposición de la virulenta y tiene una larga historia. A la lista de la Iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día están todas unidas en la oposición a Roma como la ramera roja del Mediterráneo. Dadas sus perspectivas sobre el mundo separatistas, en el mejor de los casos estos grupos son, en un sentido, aliados inseguros. Pero hay buenas razones para que Juan Pablo los coloque en un centro de comando. En primer lugar, sus orígenes los unen en particular punto de vista relativo al Papa Juan Pablo. Todos surgieron dentro del contexto de la rebelión contra la autoridad y el privilegiado poder de enseñanza de la Iglesia romana. Y en diferentes momentos y lugares cada grupo minimalista abandonó la andrajosa pero siempre en avance caravana georreligiosa de la Iglesia papal. Cada grupo permanece en el lugar en donde desembarcó y cada uno mantiene sus profundas objeciones a la autoridad, ahora encarnada en el pontificado de Juan Pablo II. Luego dice, otro rasgo importante y práctico que comparten los minimalistas es que todos los grupos brotaron dentro de las democracias occidentales.
y la vasta mayoría de ellos son productos locales de Estados Unidos. Se ha formado en el vientre mismo de los principios democráticos occidentales sobre los derechos del hombre y la dignidad del individuo, y con pocas excepciones aceptan la moderna interpretación norteamericana del muro que separa la iglesia del Estado. Así que este libro sigue explicando acerca de cuál es el proyecto que se iba a hacer contra los adventistas. Se titula Las llaves de esta sangre. Va a ser difícil que lo puedan conseguir, ya está prohibido. Muchos dicen que el mensaje de los 3 ángeles no es para nuestra época. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma, que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sea de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones al poder papal, al hombre de pecado. Muchos reformadores en la Edad Media tuvieron que abandonar sus amadas iglesias por servir a Dios. Y aquí lo dice el deseo de todas las gentes. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan a la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer a Dios. Deseo de todas las gentes. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos. ¿Saben qué significa laico? Secular, o sea, sin Dios. Sin Dios. Aceptarán gustosamente estas grandes verdades y van a salir. Pero muchos que salieron, ¿saben lo que hicieron? Se fueron a sentar a sus templos. ¿De qué sirve que se hayan salido de la organización? Si no están ganando almas para Cristo, si no hacen campañas evangelísticas, si no le predican a los demás. Todos tenemos responsabilidad ante Dios, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No crean que esta labor nomás es de los hombres. También las mujeres tienen que hablarle a sus vecinas, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. Y en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar este movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dan certidumbre al glorioso futuro. ¿Saben qué es lo que hace la mayoría del pueblo de Dios? Se ponen a escuchar los sermones, pero los escuchan como quien escucha una estación de radio, un programa pagano. No se sientan a ponerle atención, a hacer sus notas, a escudriñar las escrituras a ver si es cierto. Solo lo escuchan para calmar su conciencia de que están estudiando, cuando ellos no han agarrado la Biblia. Dependen de otros su salvación. Y ese es el problema también de estos grupos, de que buscan predicadores famosos, de que buscan depender de hombres en vez de escudriñar por sí mismos si es la verdad. ¿Y saben qué es lo más triste? Cuando ya ustedes saben que la ley dominical está a meses de distancia. A ver si lo vamos viendo ya para el fin de semana, si Dios permite. Les vamos a mostrar que la ley dominical está a meses de distancia. ¿Qué pasa cuando llega la ley dominical? ¿Qué evento sigue? Se acaba la gracia. ¿Qué sigue cuando se acaba la gracia? Caen las plagas. Se acabó todo. Hermanos, está a punto de ocurrir eso. Estamos a meses de distancia. Y lo único que vamos a llevar es el carácter.
El cuerpo será transformado, pero el carácter Dios no lo va a cambiar en la segunda venida. Permaneceremos para la eternidad lo que hayamos sido en esta época de gracia. Y si están meses de distancia, muchos que dicen ser del pueblo de Dios, todavía siguen trabajando para el mundo. ¿Y saben qué le dejan a Dios? El tiempo que les sobra de su día de trabajo. Porque Satanás los tiene tan ocupados, trabajan tanto y están tan pobres, porque dependen del mundo, no dependen de Cristo. Porque no salen a predicar la verdad presente. Porque Dios dijo que no nos faltaría nada como siervos de Dios. Pero dependen del mundo. A estas alturas el Vaticano ha comprado la mayor parte de las empresas del mundo, son de él. Los sindicatos, el gobierno, los congresos. 50 miembros del gabinete de Obama son jesuitas. Las elecciones que vienen ahora en Estados Unidos son controladas por las jesuitas. A ver si nos da tiempo, lo vemos en la semana. Gane quien gane, ganan los jesuitas. Son 9 jueces federales, 6 son jesuitas. Con mayoría de votos aprueban la ley dominical. Ya debería haber ley dominical y estuvo a punto de aprobarse en 1888, pero Dios no permitió porque el pueblo no estaba listo. Y si la ley dominical está a meses de distancia, ¿por qué el pueblo de Dios le entrega al culto de Dios solamente el tiempo que les sobra del día? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los discípulos cuando el Pentecostés? ¿Qué hicieron? Vendieron todo. Botaron sus propiedades. Entendieron Mateo 24. Ay de aquellas que estén criando y que estén embarazadas. Ay de aquellos. Dice Mateo 24, léanlo. Y el pueblo de Dios sigue teniendo niños como si Cristo tardara miles de años por venir. Y nosotros somos responsables. Y esos niños van a sufrir por culpa de los adultos, porque no hicieron conciencia y siguieron trayendo niños al mundo a sufrir, porque son niños de persecución. ¿Saben quién sufre más cuando no le das a un niño de comer? Los padres van a llorar sangre. ¿Y saben lo que hizo el pueblo rebelde hebreo cuando fueron sitiados por Roma? Los profetas profetizaron que las mujeres iban a comer a sus propios hijos. Y ocurrió. Y ocurrió. ¿Todo por qué? Por desobedientes. ¿Y saben lo que le está entregando el pueblo de Dios? A Dios. Le entregan a Dios el tiempo que les sobra. Señor, trabajo todo el día, tú sabes, como tú no me mantienes, voy a tener que buscar mi pan de cada día. Tengo familia que mantener. Y al terminar mi trabajo es 6 y me sobra 1 horita, 2. Ahí te la regalo para ver si ya te calmas en tu conciencia. Eso es. Eso es. Y luego dicen los hermanos, es que el hermano Giro predica mucho tiempo. Ustedes no estuvieron en la época de Pablo, si no se hubieran caído muchos euticos. Pablo predicaba al amanecer porque ellos tenían hambre de su salvación, hambre de la palabra de Dios. Y hoy en día le entregamos lo que nos sobra a Dios. Qué triste es nuestra situación. Oh, si pudiéramos ver cómo Satanás está avanzando para destruirnos, rodeándonos, porque viene una hambruna terrible. Viene una hambruna terrible. Guatemala ya están privatizando el agua. ¿Y saben? Quizá en Guatemala no se escuche mucho lo que están haciendo en el Congreso, porque al pueblo no le interesa lo que hagan allá sus políticos, y ellos están haciendo las leyes a su gusto en honor al Papa. Y ya cuando les digan, ¿saben qué? El agua está privatizada, los alimentos también son transgénicos, pertenecen a una firma del Vaticano que se llama Monsanto. ¿Saben qué? Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, y háganle como quieran. Y entonces van a llorar sangre, porque debieron haber salido y abandonado las ciudades
cuando escucharan la voz de Dios. Está en Mateo 24. Esto no es nuevo, ya ocurrió en el año 70. Y dicen algunos historicistas que no murió ni un cristiano porque hicieron caso a Jesús. Pero ellos entendieron Mateo 24. Y Mateo 24 tiene doble cumplimiento para ahora. Dice, cuando veas la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Es el papado. Son los jesuitas en Roma. Controlan los congresos de todo Centroamérica, Sudamérica, de Europa. México pertenece al Vaticano. Ya se lo entregaron apenas en estas deformas de la ley, del Congreso, de la, ¿cómo se llama? La Constitución Política. Y quizá en Guatemala no se note porque a la gente no le interesa, pero no es porque no haya cambios en el Congreso, nomás cuando te digan, ¿sabes qué? Aquí está. ¿Acaso no se dan cuenta que hay demasiados puestos de revisión policíaca? ¿Qué hace el ejército patrullando? A ver, ¿qué hace el ejército patrullando como policía? Cuando tú veas a un ejército militar patrullando como policía civil, preocúpate porque estás bajo una dictadura como la que existió en Nicaragua, como la que existió con Somoza, con la de Castro Ruz en Cuba, con la de Rusia, la que existió en Rusia y la que está pasando ahorita aquí. Ahora las policías las están militarizando. Pero ¿saben por qué no se siente ahorita? Porque nadie está predicando este mensaje. Porque a pesar de que lo escuchan por radio, nomás escuchan y creen que el saber ya están preparados. No están ganando almas para Cristo. Dice la sierva del Señor que los redimidos tenían sus coronas cuajadas de estrellas. Y las estrellas son almas que llevaste a Cristo. ¿Cuántas estrellas crees que tenga tu corona? Si no tiene ni una, Cristo se va a llevar a puros conocidos, aquellos que estuvieron padeciendo por Cristo, que llevaban este mensaje a todos los pueblos, a naciones, tribus, lenguas, prisiones, hospitales. ¿Quién va a predicar a las cárceles? Por cuanto esto hiciste a mis pequeños, esto lo hiciste a mí, dijo Jesús. Pero este pueblo solamente se conformó con ser miembro de iglesia y darle a Dios lo que le sobra. Qué triste es nuestra decadencia. Qué triste es nuestra situación ante Dios. ¿Será que nos hace falta tribulación? Oremos por tribulación entonces. ¿Quién tiene el valor? ¿Quién tiene el valor para orar esta noche? Cuando caigamos de rodillas y pedimos tribulación, ¿sale? Pidamos tribulación. ¿O le tenemos miedo a la tribulación? No nos gusta pasar por la escuela de la aflicción. Dice la sierva del Señor que todos los que van con Cristo tienen que pasar por la escuela de la aflicción. ¿Sabes por qué no entras por la escuela de la aflicción? Porque no estás clamando a Cristo. Porque no estás pidiendo al Espíritu Santo que te convenza de pecado. Porque si tú ya no sientes el remordimiento al pecar, es porque ya no hay Espíritu Santo. Dice la sierva del Señor que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Por eso hay tanta maldad. Y cuando ya no escuches que te remuerde la conciencia porque hiciste algo malo, porque mentiste, porque fuiste grosero con una persona, porque golpeaste a alguien, porque te emborrachaste, porque engañaste a tu pareja, si ya no tienes remordimiento de conciencia, es porque el Espíritu Santo ya te abandonó. ¿Y qué vamos a predicar? Solamente van a predicar los que aman a Cristo. Solamente van a padecer los que aman a Cristo. Pero, ¿qué persecución pueda tener un pueblo que Satanás ya tiene? Satanás no persigue al que ya tiene. Satanás persigue a aquel que se está arrepintiendo de sus pecados. Satanás no tiene problema con que tú creas en Cristo. Satanás no tiene problemas que pongas alabanzas en las mañanas. No le molesta, le da igual. Pues ya te tiene dormido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, ¿no te acuerdas de mí? Yo daba diezmos también. Yo iba los sábados a tu templo. Señor, ¿te acuerdas que yo ponía el canal de radio, FM Radio Edén? ¿No te acuerdas? El Señor va a decir, ¿y eso qué? ¿Ganaste almas para mí? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Te humillaste? ¿Me buscaste en espíritu y en verdad? ¿Me entregaste a tus hijos? ¿Les inculcabas el amor de Jesús?
No, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Tu nombre no está en el libro de la vida. Lo siento mucho. Apártate, no te conozco. Hacedor de maldad. Eso debe preocuparnos. Si no tienes persecución, preocúpate. ¿Por qué no tienes tribulación? Porque entonces seguramente el enemigo ya cree que perteneces a él. Porque él nos reclama como suyos. Él nos acusa. Y él dice a Dios, ¿cómo lo vas a proteger? Si está haciendo lo que a mí me gusta. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Él es un ejemplo. Recto delante de Dios, como ninguno. Y Satanás había puesto los ojos en él, y por eso fue y le preguntó a Dios. Ya ellos ya lo habían decidido, el concilio del cielo, ya Dios ya lo había decidido. Dijo, ¿sabes qué? Satanás va a venir a pedirlo para un ejemplo, y me gustaría demostrarle a ese Satanás que Job es uno de mis hijos, cual no hay más. Y aunque no me conoce personalmente, porque no he hablado con él, a pesar de eso, él conoce por sus padres que yo existo, que soy Jehová Dios Todopoderoso. Así que vamos a permitir que Satanás lo toque para ejemplo de las demás generaciones. Y ya sabemos la historia. Y al final, fíjate lo que le pasó a Job. Satanás destruyó. Por eso Satanás le dijo a Dios, quítale su protección, tu protección que tienes. ¿Lo proteges mucho? Oh, Dios protege a los suyos. Satanás no puede hacerles nada. Satanás tiembla. No por quién eres, sino por quién va dentro de ti, el Espíritu Santo. Cuando eres fiel. Dice la sierva del Señor que la grandeza del ser humano no se mide por su poder o su inteligencia o su fuerza. Se mide por el valor de cómo vence las tentaciones. Ahí se mide la grandeza del cristiano. Cómo vence las tentaciones. Pero muchos de nosotros ya no sabemos ni siquiera qué es tentación. Tomamos todo lo que nos ofrezcan, hablamos como el mundo y comemos como el mundo. ¿Se dan cuenta? Dios ya no puede distinguir a su pueblo. Dios nos ha abandonado. A menos que clamemos a Dios. A menos que lo necesitemos con toda nuestra alma. Entonces Él vendrá a ti. Por eso dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a forzar tu conciencia. Él no va a entrar a la fuerza en tu vida. Él no va a entrar a través de un sermón. Él no va a entrar a través de un pastor. Él no va a entrar a través de tu esposo, de tu esposa. Él va a entrar a través de ti. Tu salvación no depende de tu esposo o de tu esposa. La salvación es un asunto personal con Dios. Cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios. ¿Qué hizo con sus dones? ¿Qué hizo con el tiempo de vida que Dios le dio? ¿Qué le vas a decir? Señor, me la pasé toda la vida en la cocina. Señor, me la pasé criando toda mi vida. Señor, me la pasé sembrando. Tú sabes que tenía que mantener a mi familia. Y el Señor va a decir, bueno, yo también, ¿qué crees? No escribí tu nombre en el libro de la vida. Apártate de mí. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El fin del mundo está cerca, cual nunca estuvo tan cerca. Y vienen terribles calamidades. Y un día no vamos a pedir, no vamos a decir, no lo supe. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo puede ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podría ser verdad que la hora del juicio ha llegado. La santa vida de Abel demitía el acerto de Satanás, que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Eso dijo Lucifer. No se puede guardar la ley de Dios. No podemos evitar el pecado. Es lo que están diciendo las religiones evangélicas de hoy en día, sobre todo la Iglesia Católica. Ve, pecas y te confiesas ante el cura. Y ahí está el gran error. Porque la palabra de Dios dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es al sacerdote humano, no es al pastor, es a Cristo, nuestro único Redentor. Pero entonces nosotros tenemos que apartarnos del pecado.
Cristo no acepta a aquel pecador que no se arrepiente. El mensaje de hoy en día de la verdad presente es: arrepiéntete, arrepiéntete, deja de pecar. Y pecados son los defectos de carácter también. La presente situación de muchos predicadores al declarar que no podemos guardar los mandamientos de Dios es una contradicción a la naturaleza divina de la iglesia adventista. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Satanás no pelea contra aquellos que no se arrepienten. Él dice que ya los tiene en su poder. Los que sí va a pelear es aquellos que están luchando por arrepentirse de sus pecados. La misma desobediencia y el fracaso que se dieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Israel había sido presentada como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos, los adventistas, fundaron su esperanza de salvación en el hecho de pertenecer al pueblo de Israel. Pero Jesús les dijo: yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Dice el Señor: por mí solamente se recibe la vida eterna. No crean que por pertenecer al pueblo de Dios ya tenemos alguna justificación o ya tenemos algún mérito en Cristo Jesús. No, Señor. La salvación se gana, se merece. Y no se pelea con sentimientos, se pelea con principios morales. Se pelea cada vez teniendo a Cristo en tu vida. Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Y mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora al salir el Hijo de Dios de entre las murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Hoy lo que están haciendo los adventistas son una mofa, una burla para Dios. Porque no están santificándose en Cristo Jesús. No están renunciando a sus vidas pecaminosas. No están renunciando a sus tradiciones y costumbres. No están renunciando a la ociosidad. Dicen que hasta la ociosidad es pecado. Lean El conflicto de los siglos, el juicio investigador. Dios, dice la sierva del Señor, no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios los abandona y se busca a otros. Lo que debo preguntarme esta noche es: ¿será que Dios todavía está conmigo? Dios no trabaja con aquellos que no están ganando almas para Cristo. Dios no bendice a aquellos que están violando las leyes de salud. Dice que si ni sus oraciones por los enfermos son escuchadas, esas oraciones no pasan del techo, porque no logran tocar la santidad de la presencia de Dios. Porque el pecador que está constantemente transgrediendo la ley, conociendo que es pecado, y pecan deliberadamente, Dios no escucha sus oraciones. ¿Será que Dios ya nos abandonó? ¿Por qué hemos estado tan tranquilos? ¿Por qué sentimos tanta depresión? ¿Por qué sentimos soledad? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué sentimos estrés? ¿O no nos sentimos vacíos? Si te sientes vacío, es porque Cristo no está en tu vida. Y tienes que preguntarte hoy: Cristo, necesito que llenes mi vida. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarían con los católicos. Esto lo escribió en la última colección de Spalding Magan, una colección que ella escribió en los últimos días que estuvo trabajando con los médicos misioneros de Madison. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá, no importa que sean poquitos, no importa que sean poquitos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él también les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Y Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades.
Pero si estos a su vez no se purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. ¿Qué fue lo que le hizo a Nabucodonosor? A Nabucodonosor lo sometió a vida en el campo, porque Dios nos hizo campesinos. Dios nos hizo campesinos. Adán pudo haberlo hecho una ciudad, pero le dijo: no, hijo, yo quiero que tú vayas a arar la tierra. Se va a rebelar contra ti, pero es mejor para que no estés en ociosidad. Y Juan el Bautista en el campo, y Enoc en el campo, todos ellos estaban en el campo, pero el pueblo rebelde siempre se va a las ciudades y reniega y murmura contra Dios. Y nosotros no queremos salir de las ciudades, donde seremos más controlados. El vivir en el campo es precisamente para consagrarnos a Dios, pero hemos ignorado esto. Y sabes que a Nabucodonosor se volvió loco por 7 años y lo mandó a vivir al campo a la fuerza, después de que decía: ¿no es este el imperio que he creado para mi propia gloria? El yo estaba tan exaltado en él que se había olvidado de quién es el creador del universo, de quien quita y pone reyes. Y así que lo metió a la reforma pro salud a comer pasto. Órale, ahí no vas a comer animales, vas a comer pasto para que así puedas coordinar tus pensamientos. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Dice la sierva del Señor que Nabucodonosor se va a salvar. Y él no era del pueblo de Dios. Él representa a los paganos, a los idólatras de hoy, que cuando escuchen este mensaje se van a arrepentir y se van a humillar ante Cristo, y esos son los que hoy le van a arrebatar la corona a los que ya la teníamos. Nos arrebatan la corona a ellos, porque nosotros nos quedamos tranquilos en nuestros hogares. ¿O no nos hemos dado cuenta que los lobos rapaces vienen vestidos de corderos para poder engañarnos? ¿O ustedes creen que Satanás viene con cola y cuernos? Satanás viene vestido como uno de nosotros, como un predicador famoso, pero como la gente lo lee, dice la palabra de Dios que aún los escogidos serán engañados, porque se dejaron llevar por sus predicaciones y creyeron solamente al hombre en vez de escudriñar por ellos mismos si tenía la verdad. Así dice Jehová. Cristo manifestó por su ángel a Juan, su siervo, las cosas que deben acontecer en este fin, y el propósito es que seamos entendidos. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que están diciendo paz y seguridad, como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén. Esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan señales de los tiempos como indicios de esto, pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Este mundo no es tu hogar. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos, no lo olvides. Tienes que consagrarte. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra, vestidos con la armadura celestial. Han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en su lucha, hasta que toda alma que se haya al alcance haya recibido el mensaje de verdad presente para este tiempo. El día de Dios encontrará a los hombres absortos, igualmente en sus negocios, en sus siembras, en sus quehaceres, en sus placeres del mundo, en banquetes y glotonerías, en la complacencia del apetito pervertido, en el consumo contaminador de bebidas alcohólicas y de narcóticos y tabacos. Hermano, la palabra de Dios dice que el borracho no entrará al reino de los cielos, y eso es muy claro, muy claro. Dios no es un Dios de borrachos. Si no nos arrepentimos, nos va a barrer la presencia de Dios, y no podremos decir en aquel día: no lo supe, porque Dios ha mandado una amonestación a su pueblo. Tal es la condición de nuestro mundo hoy. Estas prácticas se encuentran hasta en los que profesan pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cuáles prácticas? Las bebidas de alcohol y el tabaco. Hoy muchos golpean a sus mujeres para que callen la boca si ella los amonesta. Dios va a amonestarlos terriblemente también por maltratar a sus mujeres. Dios no llamó a nadie a esclavitud.
Dios tiene controversia con su pueblo. Miren la sierva del Señor lo que dice. Los que profesan ser del pueblo de Dios están en adulterio. ¿Se acuerdan cuando Pablo se fue a Galacia? Estaban en una terrible apostasía. No tengo tiempo de entrar, pero estos estaban en idolatría y en adulterio. Los hombres tenían otras mujeres también aparte de la de su esposa. Los hombres estaban viendo pornografía. Los hombres estaban metidos en el alcohol y en el tabaco, hasta en la marihuana, del pueblo de Dios. ¿Y saben qué dice la sierva del Señor? Que es más peligroso un cristiano impío, porque es una mejor herramienta para Satanás, porque profesa ser cristiano, pero lleva doble vida y descarría a los demás, y es mal ejemplo para los demás. A ver si mañana les enseño la cita. Les voy a enseñar la cita, pero miren lo que está diciendo. Algunos de los cuales siguen las costumbres del mundo y participan de sus pecados, abogados, mecánicos, agricultores, negociantes, aún ministros, claman desde el púlpito, paz y seguridad, no tienen de qué arrepentirse. El verdadero ministro del Evangelio no se presenta ante la gente para hablar palabras suavecitas, para clamar paz y seguridad. Él se da cuenta de los peligros que amenazan las almas y presentan la verdad tal cual es en Jesús. La verdad sale de sus labios clara, sencilla y decidida, como si él verdaderamente creyera que las palabras que habla tienen sabor de vida para vida eterna o de muerte para muerte eterna. Las palabras del ministro, que sabe que tiene el Espíritu y el poder de Dios, despertará las conciencias de los oyentes. El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no parece repulsivo. Por Satanás los ha enceguecido. Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Génesis 19:17. Es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen: no os excitéis, no hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad. Mientras que el cielo declara una rápida destrucción, está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres, consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como si fueran una broma. Y al otro día se empiezan a reír. Ándale, el predicador predicó para ti, pero nadie se quiere poner la camisa. Dice la palabra de Dios que nos fijamos en la paja del ojo de nuestro prójimo, pero no vemos la viga de nuestro ojo, porque no vemos hacia adentro de nosotros. Empezamos a señalar: mira, este hace esto, aquella hace esto, aquel, pero mira que 3 dedos te están señalando a ti. Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin mancha. Pero muchos dicen paz y seguridad, entre tanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos. Nunca entrarán los hombres en el cielo a menos que se arrepientan cabalmente, que humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal cual es en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos en nuestras riquezas y de nuestra falta de necesidades. ¿Cuándo podremos decir paz? ¡Nunca! En este mundo nunca, porque nada bajo este sol mejora, todo va en decadencia. En la historia de la iglesia, cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y estarse cómodo, nunca va a ocurrir. Todo es paz y seguridad, dicen. Entonces sobreviene destrucción repentina. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente. Pero Satanás está siempre alerta, estudia y consulta con sus ángeles malos una forma de ataque para el cual pueda tener éxito. Vamos, hagámoslo caer. Dice que quiere estudiar la palabra de Dios. Dice que es adventista. Vamos a seducirlo. Le gustan las mujeres. Vamos a darle a las mujeres que le gusta. Y pronto va a obtener una enfermedad. Y pronto va a destruir su hogar. Y pronto lo van a descubrir los demás. Vamos, invítenle alcohol. Y díganle que ya Cristo lo va a perdonar, que si se arrepiente al otro día, ya está otra vez arregladito. Vamos, métanlos en deudas, que pidan préstamos aquí y allá, que estén bien ocupados en sus trabajos para que no se consagren a Dios. Lean las trampas de Satanás en Testimonios para Ministros. Satanás siempre está alerta y consulta con los demás ángeles caídos. El conflicto aumentará en intensidad por parte de Satanás, porque está movido por un poder de abajo.
A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto aumentará en intensidad y será cada vez más decidido. Siempre habrá un pequeño remanente, siempre. Cuando los israelitas estaban en paz y seguridad, se vieron envueltos en pecado. Y la mundanalidad y la autoindulgencia, la satisfacción propia, dejaron la fortaleza del corazón sin vigilancia, y los pensamientos vergonzosos los invadieron. Traidores dentro del campamento derribaron la protección de los principios y entregaron a Israel el poder, al poder de Satanás. ¿Quiénes? Los de dentro. Dios posee una iglesia. No es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Ahí estaré. Satanás se esfuerza constantemente para atraer la atención del hombre en lugar de Dios. Induce al pueblo a mirar por obispos, pastores y profesores de teología como sus guías, en vez de examinar la Escritura a fin de por sí mismos aprender su deber. Entonces, dominando el espíritu de estos dirigentes, puede influenciar a las multitudes a su antojo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estas palabras son para nosotros. Una página después de otra podría ser escrita en relación a estas cosas. Asociaciones enteras se están volviendo leudadas con los mismos principios pervertidos, porque sus ricos están llenos de violencia y sus habitantes dicen mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. El Señor operará para purificar a su iglesia. Os digo con verdad que el Señor está presto a virar y transformar las instituciones llamadas por su nombre. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados a la obediencia, abandonarán su fe y van a ir a cruzar las filas del enemigo. Oh hermanos, el mensaje es de terror, este mensaje es de temor, este mensaje no es de autoindulgencia, no es de tranquilidad y paz, es de arrepiéntete, Israel, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Mujeres, no dependan de sus hombres para la salvación, porque un día se van a encontrar perdidas y no van a poder reclamarle a Dios: es que yo dependía de mi esposo para mi salvación. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Varones, conságrense a Dios, porque los varones bajo la justificación por fe en Cristo somos sacerdotes para Cristo. Somos el tercer Elías, y este es un llamado para cada uno de ustedes. No vaya a ser que sea el último. No vaya a ser que sea el último. La vida no la tenemos comprada. La gente se está muriendo sorpresivamente. Cada uno de nosotros analice este mensaje. No, muchas veces me dicen: es que el hermano me está hablando como si le hubieran platicado de mí. Así nos dijeron en varias prisiones. Varias personas en una prisión: es que el hermano Quiro está hablando de mí. Y entonces el otro le dijo: oye, pero también habló de mí. Y el otro dice: también habló de mí. Oye, entonces habló de todos. ¿Quién le platicó nuestras vidas? Dijeron: no, lo que pasa es que ahí está en el libro ese del conflicto de los siglos. No, hermanos, hemos leído, un escrito está. Cuando el Espíritu Santo trae un mensaje, cuando envió a Pablo a Galacia, es por la necesidad que había en Galacia, porque habían apartado de la fe, porque habían cambiado a otro evangelio, habían torcido el evangelio de Cristo. Así que, hermanos, hagamos un análisis de nuestras vidas. Yo no conozco la vida de nadie aquí, pero sí mi Señor, como centinela, me manda a decirles que ustedes son las joyas más preciosas para Cristo, y que jamás un pueblo tuvo tanta luz como este pueblo, y que necesitamos arrepentirnos y humillarnos ante el Padre que está en los cielos a través de Jesucristo, para poder encontrar su misericordia. Hermanos, Dios tiene un lado flaco, le llamo, un lado débil. Dice que el corazón contrito y humillado no puede rechazar.
Así que acerquémonos a Dios mientras puede ser hallado, mientras Cristo intercede. Una vez que se levante nuestro intercesor, se acabó la gracia. Ya no podemos pedir perdón. Ahora es cuando tenemos que escudriñar nuestras mentes, nuestros corazones, si están realmente haciendo la obra de Dios, si estamos realmente buscándole en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, este mensaje es para nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar un himno, por favor. Cantemos un himno. ¿Qué es? 311 o 374. 374 creo que es. Vamos a cantar el 374. Cantemos con júbilo el 374. Los hijos del reino preséntense ya, resuena guerrera la voz de Jehová. Conflictos terribles Satán provocó, las armas tomemos, que ya comenzó. Las huestes contrarias se aprestan a ir, mas no la temas con valor embestir. Dios es nuestra fuerza, es nuestra canción, resueltos marchemos, alzando pendón. Soldados valientes al triunfo marchan, con Cristo por jefe, ¿quién vacilará? Blandiendo la espada del verbo de Dios, resueltos seguiré su lábaro en pos. Mil luchas y pruebas nos han de costar, las áureas coronas que hemos de usar, ornarán refulgentes con gran esplendor la frente de aquellos que tienen valor. Amén. La frente de aquellos que tienen valor. ¿Valor para qué? Valor para vencer los pecados en el nombre de Jesucristo. Vamos a dar gracias al Eterno. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado contra ti. Cuando nosotros pecamos, sabemos que crucificamos a Jesucristo nuevamente, porque ya no hay otro sacrificio que ofrecer por el pecado. Cuando nosotros pecamos, derramamos la sangre preciosa de tu Hijo amado. Perdónanos, Padre, porque hemos perdido de vista tu ley, tu santa ley. Y ahora el pecado no se puede comprender, no se ve como pecado.
Ayúdanos, Señor, a entender la pecaminosidad del pecado. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer cambios en nuestras vidas. Sabemos que nuestro Señor Jesús te va a presentar una iglesia sin mancha ni arruga de pecado. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, más de la que ya has tenido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos apartarnos de todo mal. Necesitamos consagrarnos a ti, a tu servicio. Permite que este mensaje, Señor, no salga por el otro oído, sino que cada uno de nosotros lo atesore para su salvación. Que cada uno de nosotros escuche tus palabras de amonestación. Que no me vean a mí porque yo soy polvo. Solo soy un simple mensajero que advierto de los peligros del enemigo, pero que también necesito, Señor, necesito de tu perdón. Ayúdanos, Padre. Señor, bendice a tu pueblo aquí presente, a los que están aquí y las familias que ellos representan. Permite que ellos puedan hacer los cambios también. Te queremos rogar por esta campaña, que tú la bendigas y que traigas a tu pueblo, que no permitas ningún obstáculo, para que tu pueblo escuche las buenas nuevas de salvación y lo que está avanzando, cómo está avanzando el mensaje de los 3 ángeles, y cómo también el misterio de iniquidad está creciendo en poder. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti. Llévanos con bien a nuestras casas. Llévanos por medio de tu Espíritu Santo, y que tus santos ángeles también nos protejan. Nos ponemos en tus santas manos, Padre. Todo esto te lo rogamos en el nombre sagrado y santísimo de nuestro amado Jesucristo, para quien es la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén.